Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y que nos honren con su tiempo. Sabemos que es muy preciado y por eso estamos enormemente agradecidos de que nos presten un poco de su atención. Hoy, como decía Agna, tendremos una sesión enfocada en una tendencia que se está dando en las redes de distribución óptica. En general está ganando mucha fuerza en Latinoamérica. Esta topología es muy conocida o bien conocida en entornos de HFC. Y ahora hoy tendremos una sesión enfocada en una tendencia que se está dando, pero ahora del lado óptico, ¿no? En la parte de distribución óptica. Este, eh, Debido a que es una solución muy atractiva para los operadores, justo está ganando mucha fuerza porque permite justamente la reutilización de fibras, las cuales en muchos casos permiten llegar a entornos de difícil acceso, ¿no? Tal vez algún anillo metropolitano, alguna fibra que pase por alguna autopista, carretera, que pueda justamente derivarse y atender a comunidades de diferentes accesos, de difícil acceso, perdón. Además, también esta nueva tendencia también tiene una manera muy rápida de instalación, es decir, casi llegan, ponen y conectan, ya que, como justamente decía, pues en su mayoría son soluciones preconectorizadas de todos los elementos que forman esta nueva tendencia. Esta nueva tendencia es nada más y nada menos que los splitters desbalanceados como parte de las topologías PONES o PON que conocemos tradicionalmente. Ahora bien, la agenda del día de hoy nos va a ir poco a poco adentrando y aterrizando a ver cómo estas nuevas topologías, así también como suponen algunas ventajas, también van a suponer nuevos retos, ¿no? Desde la perspectiva de la caracterización del enlace, también obviamente pues, nuevos retos, nuevos desafíos, justamente a la hora de hacer esta validación, ¿no? Y bueno, en Expo somos o creemos fuertemente que una red óptica pues siempre debe ser probada para asegurar justamente redes saludables, sin importar que sean redes donde solo se tengan que enchufar los elementos, como es este caso, ¿no? Donde normalmente la mayor parte de los elementos pues, ya vienen preconectorizados, listos para ser conectados uno con otro, pero bueno, por más que sea así, digamos, el diseño de estas nuevas tecnologías, es justamente debido justo muchas veces a esta característica de donde vienen ya preconectorizadas, que es donde más fallas pueden ocurrir. A lo largo de esta presentación revisaremos cómo nosotros en Expo podemos apoyarlos justamente en todos sus procesos, desde la implementación y la operación y el mantenimiento de una red óptica. Que les presentaremos nuestras tecnologías de análisis, ¿no? Que tenemos justamente para ofrecer. Y además de eso, pues, justamente teniendo siempre el objetivo bien firme de generar redes que tengan mejores tiempos en el retorno de la inversión. Y por supuesto, pues, lo más importante que estas redes no solo puedan ofertar anchos de banda cada vez más grandes, ¿no? Para satisfacer la enorme demanda que se tiene hoy en día, sino que también vayan acompañados de servicios de buena calidad donde obviamente los más beneficiados pues, sean los usuarios finales. Ahora, como primer punto, me gustaría un poco empezar revisando pues, la topología típica PON, que bueno, que creo que ya todos conocemos, pero es importante resaltar cuáles son o cómo está constituida este tipo de topología para que podamos entender de mejor manera cuáles son los cambios que trae a la mesa la implementación de splitters desbalanceados, ¿vale? Entonces, como todos sabemos, una red o una topología PON tradicional, pues está constituida de la parte pasiva y de la parte activa, donde la parte activa es básicamente la parte de los equipos OLT, donde se genera toda la transmisión, y los equipos terminales, donde están en las casas o en los puntos de los abonados, ¿no? Ese se encuentra la parte de la ONT. Ahora, toda la parte pasiva, de ahí viene el nombre, ¿no? De PON. Es básicamente, está constituida por todos los elementos ópticos que van a generar nuestras redes de distribución. ¿Ok? Entonces, estas tendencias de generar infraestructura óptica de acceso con fibra está ganando una fuerza bastante notoria, no solo en la región latinoamericana, sino en todo el mundo, ¿no?
Pero cabe destacar que en la región latinoamericana se está trabajando mucho para poder tener redes de FTTX como columna principal, ¿no? Como columna vertebral, perdón, de la infraestructura de comunicaciones que se esté implementando mayoritariamente. Actualmente nos seguimos teniendo cobre como punto principal de la infraestructura de comunicaciones y eventualmente se espera que conforme vaya generándose la demanda y obviamente nos vayamos acercando cada vez a servicios de nueva generación, entonces esta infraestructura de cobre vaya cambiando justamente a fibra, que al final del día ese es el objetivo, ¿no? Si bien se han tenido eh, esfuerzos bastante considerables en nuestra región, ¿no? Aún nos falta un trecho bastante largo por caminar para poder llegar a alcanzar a los servicios que se ofrecen en la media mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, como parte fundamental o el hito, ¿no? que trajo este tipo de tecnologías fue justamente la introducción de este elemento que tenemos aquí, que es el splitter, que es básicamente el que hace o que genere esta red de distribución. El splitter típico o balanceado, justamente, es un dispositivo que nos permite dividir la señal en fracciones iguales, es decir, que todas las salidas tienen la misma cantidad de energía en cada uno de los puertos. Y estos pueden ser conectados ya sea de manera individual para generar una cadena de distribución, digamos, principal, o se pueden conectar de manera de cascada para poder seguir ampliando, obviamente, la capacidad de abonados que se pueden agregar a nuestra red. Este tipo de topologías, pues bueno, principalmente tienen una topología de árbol, ¿no? Jerárquico, donde obviamente los elementos más cercanos a la central son los que pueden provocar un mayor impacto, ¿no? En el performance, obviamente, del servicio. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos del lado izquierdo, si el splitter de conectado F1 se va, pues básicamente perdemos todos los abonados, ¿no? Entonces, esta es una topología que es totalmente jerárquica, ¿no? Ahora bien, como decía, actualmente, bueno, se está trabajando porque toda la infraestructura que se tenga, ¿no? Hasta el acceso sea totalmente fibra, ¿no? Mismos mercados de, por ejemplo, de televisión por cable o HFC están también ya pensando o implementan fibra hasta donde más pueden, ¿no? En parte del Fiber Deal. La fibra va a empezar a verse en todos lados justamente con la implementación o la llegada del 5G, ¿no? Donde obviamente las antenas que se vayan a estar poniendo para el 5G pues deben ser justamente soportadas por fibra, ¿no? Ahora bien, con la llegada de los splitters desbalanceados, aquí la cosa cambia un poco y obviamente la constitución misma de estas nuevas cajas, ¿no? que se van a implementar eh, traen tanto ventajas como desafíos. Eh, Como venía mencionando, estas topologías vienen tomando mucha fuerza y justamente se denominan desbalanceadas justamente porque los divisores ocupan las divisores que se van a ocupar en estos enlaces, justamente generan salidas desiguales o salidas que no son equitativas, como era el caso de un splitter balanceado, donde todas las salidas eran con la misma cantidad de energía. Aquí en el caso de los desbalanceados ocurre un caso contrario y se puede explicar de una mejor manera si lo visualizamos como no un splitter unitario, sino en realidad como un arreglo de splitters, donde internamente se tiene justamente un splitter 1 a 2, que es aquí justamente donde se genera el desbalanceo, ¿no? Donde una de las salidas o de las ramas nos va a servir justamente para poder generar la continuidad del enlace, ¿no? Como vemos aquí en la parte amarilla o en la parte azul, ¿no? Del diagrama. Y la otra rama o el otro puerto, básicamente, su salida nos sirve para alimentar
a los suscriptores que van a estar justamente ubicados en ese punto. Entonces, básicamente, este splitter 1 a 2 es quien genera ese desbalanceo, esa salida de potencias diferentes. Entonces, en el caso que vemos aquí de ejemplo, por ejemplo, estamos observando que vemos un splitter de 70-30, donde el 70% de la energía se va por el puerto que genera la continuidad, o también conocido como cable de distribución o cable troncal, básicamente, ¿no? Y el 30% de la energía se va o se queda para alimentar a los suscriptores, que básicamente hace o funge de interfase con una conexión con un splitter balanceado o un splitter típico. Entonces, esto es lo que ven, está directamente insertado en el interior de una caja desbalanceada, básicamente. Entonces, aquí la topología obviamente ya se comporta más como un bus que como un árbol, como lo veíamos en una topología típica de PON, ¿no? Ya que pues, básicamente los splitters balanceados van colocados uno enfrente de otro, obviamente viéndolo desde la trayectoria de conexión, ¿no? Entonces, básicamente este tipo de topologías pues si bien sí traen algunas ventajas como la facilidad de instalación, la facilidad de conexión, pero también así suponen nuevos desafíos, ya que obviamente si alguno de estos puntos del bus es afectado, pues obviamente podemos perder una cantidad significativa de suscriptores. Ahora bien, es importante resaltar que también en este tipo de topologías no todos los elementos son desbalanceados. El desbalanceo se va ocupando conforme obviamente se vaya necesitando tener cierta cantidad de energía a lo largo de la trayectoria, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad necesaria, se escoge ese desbalanceo, ¿no? Para poder dar servicio. ¿Ok? Entonces, también, entonces, al final normalmente se pone un splitter balanceado o normal, ¿no? Para poder cerrar el bus justamente, ¿no? Y poder tener una terminación de la trayectoria. Ahora bien, este tipo de escenarios, pues justamente un desafío que trae es que pues también estamos frente a un análisis que incluye el poder tener bien ubicados, o más bien el que genera una combinación de splitters tanto balanceados como desbalanceados en el mismo enlace, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la pantalla pues, solo estamos observando, digamos, la parte de balanceo, pero aquí, por ejemplo, desbalanceo, pero y aquí, por ejemplo, podríamos agregar la salida del OLT un splitter balanceado que permita duplicar, por ejemplo, un splitter 1 a 2 normal balanceado que permita duplicar, por ejemplo, el número de abonados, ¿no? Si nosotros ponemos 1 a 2, podemos tener dos ramas del mismo puerto OLT. Entonces, en términos también de abonados, no le pide nada a una topología típica PON, ¿no? Entonces, eh, algunas de las ventajas y desventajas que tenemos justamente a la utilización de este tipo de tecnología es que, por ejemplo, en términos de abonados, como les mencionaba, podemos tener el mismo número que una topología balanceada. Y como les decía, pues se puede incluso incrementar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros agregamos un splitter 1 a 2, podemos duplicar la capacidad de abonados de esa trayectoria. Además, también el que las distancias entre cada una de estas cajas normalmente sea muy corta. Estamos hablando que hemos visto en campo distancias que van desde los 3 metros, 4 metros, hasta los 10, 100, 150. Realmente son distancias, digamos, desde la perspectiva óptica, son distancias muy, muy pequeñitas, ¿no? Entonces ahí ya supone uno de los primeros retos, ¿no? Que las distancias entre cada una de estas cajas con alta atenuación, porque obviamente obviamente vamos a ver que tenemos diferentes valores de atenuación para cada una de estas cajas, pero al generarse esa división o ese spliteo, pues ya de entrada probablemente nos dé un valor de atenuación muy alto. Entonces, eso, combinado con las distancias tan cortas entre cajas, empiezan a suponer los primeros desafíos, pero también es donde se ven las primeras ventajas, ¿no? Del tener menos fibra que utilizar para hacer esas conexiones entre splitters, ¿no? Entonces, además de eso, pues también la distancia del cable F1 o del feeder que viene desde la central muchas veces puede llegar a ser muy largo.
Incluso también aquí hay esta otra ventaja, pues, se pueden incluso reutilizar enlaces que pasen, como les mencionaba al inicio, por una carretera y que puedan brindar internet a comunidades que se encuentren en medio de ese trayecto, ya que muchas veces la distancia entre las cajas, pues, como les mencionaba, también es muy corta, ¿no? También tiene una gran facilidad de implementación y de crecimiento de este tipo de redes. Prácticamente podemos reutilizar cualquier infraestructura que esté cercana al punto donde deseamos dar el servicio, como postes telefónicos, por ejemplo. Podemos llegar, montar y después solamente conectar las cajas, ¿no? Incluso algunos fabricantes han llegado a hablar de incluso hasta una disminución en el costo por puerto de hasta el 25% más o menos, ¿no? Este, eh, esta también es una red que no ocupa mucho espacio y obviamente también ofrece una simplicidad en la arquitectura para los operadores, ya que prácticamente les permite instalar splitters en cualquier sitio, ¿no? Pero obviamente pues también tiene sus riesgos, ¿no? Este tipo de implementaciones, ¿no? Hay un límite de equipos también, ¿no? Dependiendo de cómo se generen los desbalanceos a lo largo del enlace. También si ocurre un problema en el canal o a lo largo de justamente, por ejemplo, de todo el troncal o todo el cable de distribución, pues obviamente también va a afectar a toda la red, ¿no? Caso, por ejemplo, que en una red típica, si a lo mejor el problema está en el splitter de nivel 2 o en el F2, pues a lo mejor solamente se van a ir esos suscriptores, ¿no? Porque el splitter primario o el F1 sigue activo y sigue alimentando a los demás splitters que estén colgados sobre ese. Sin embargo, aquí no, como se genera una topología más del tipo bus, pues justamente cualquier problema que se suscite a lo largo de la trayectoria, pues por seguro que va a afectar a los demás, ¿no? También el desempeño, obviamente, dependiendo de los desbalances, pues también va a disminuir, ¿no? En medida que la red pueda ir creciendo. Se han detectado incluso topologías de este estilo con hasta 12 splitters desbalanceados a lo largo de la trayectoria. Eso obviamente es muchísimo, pero obviamente a qué, a costo justamente de disminuir muchas veces el desempeño de esa red, ¿no? Y además, el que también vengan conectorizadas todas estas redes, pues obviamente también nos van a generar altas pérdidas, y obviamente esto, como los conectores generan reflectancias, pues también se puede generar muchas colisiones, ¿no? Entre los mensajes que se estén enviando y obviamente eso va a afectar directamente la calidad del servicio final que se le esté ofreciendo al usuario. Ok. Ahora, como parte de los retos y de los desafíos, los escenarios desbalanceados pues, van a suponer nuevos retos y nuevos desafíos, como hemos venido diciendo en los slides. Pero vamos a ver cómo podemos enfrentar este tipo de implementaciones cuando decidimos obviamente optar por un esquema desbalanceado. Este, lo que es un hecho es que sea cual sea la topología que nosotros decidamos usar como red de distribución, ya sea la balanceada o la desbalanceada, siempre vamos a necesitar que sea validada y caracterizada. Porque al final del día pues son redes ópticas y para tener un buen rendimiento de estas redes, pues obviamente la validación es mandatoria como tal, ¿no? Para poder asegurar una buena calidad. Y como son redes ópticas, pues por tanto, muy probablemente o seguramente más bien padecen de los mismos males que una red típica punto a punto o de una red típica PON, ¿no? Por lo tanto, siempre pues, es necesario tener siempre bien caracterizados cada uno de los elementos que van a constituir el hilo óptico, justamente, para asegurar un buen rendimiento. No sé, las redes ópticas actuales, pues obviamente necesitan muchísimo más cuidado que tal vez el solo verificar la potencia, ¿no? Estamos hablando de que se piensan en estas nuevas, en las redes de distribución actuales y en las futuras, se piensan implementar tasas o anchos de banda altos, ¿no? Estamos hablando, ya se empieza a hablar por ahí de 10 gigas, incluso hasta de 40 gigas, ¿no? Y obviamente, entre más alta la velocidad, es más propensa a problemas de los impairments de la red, ¿no? Entonces, entre mayor velocidad, mayor probabilidad de que pueda haber alguna degradación en la señal, por justamente desde que va desde cómo se manejan las modulaciones hasta cómo
se van generando los espaciamientos entre canales de esas señales, ¿no? Entonces, cualquier degradación puede justamente afectar a el receptor como tal, ¿no? Que no detecte adecuadamente qué es cadena de información en la que está recibiendo, ¿no? Obviamente, la validación de cada uno de estos elementos que signifique estar dentro de parámetros, ya sea de detenación en este caso, de reflectancia, nos va a ayudar justamente a tener redes de un buen rendimiento. Justamente, pues como parte de cualquier MOB o cualquier procedimiento de pruebas, pues es importante validarlos en su perfil de atenuación, como hemos dicho, ya sea de los conectores, de los empalmes, obviamente de los splitters, ¿no? Y actualmente también, eh, afortunadamente, ha tomado bastante fuerza el que se le dedique tiempo a la validación de cada una de las conexiones, ya que como sabemos, los conectores ópticos son la causa número uno de fallas en una red y principalmente afectan justamente a el URL del enlace, que básicamente, en palabras, digamos, burdas, es básicamente qué tan transparente es el enlace, qué tan fácil le es o le va a hacer a la luz viajar de un punto a otro. Y si el URL empieza a disminuir, eso nos da por entendido que las conexiones a lo largo del enlace no están en buen estado, es decir, que son conexiones deficientes. Justamente, pues de ahí la importancia de validar esas conexiones, ¿no? Desde llevar y generar una inspección y una limpieza de esos conectores, hasta validar que las conexiones se estén realizando de manera adecuada, es decir, que no estemos generando conexiones de diferentes férrules, por ejemplo, ¿no? De APC con UPC, y aquí empezamos a darnos cuenta que ya no solamente es suficiente con generar una medición o validación de potencia, ¿no? Sino que ahora, si se requieren o se quieren tener redes de un alto rendimiento que ofrezcan servicios de calidad, también es necesario empezar a echar ojo o empezar a tener en cuenta los problemas que un mal ORL nos puede traer este, a juego, ¿no? Ahora, obviamente, cuando empezamos a hablar de caracterización y eso, se nos empiezan a venir a la mente algunos instrumentos, ¿no? Este, justamente, que nos van a ayudar a generar esa tarea, ¿no? Entonces es importante tener los instrumentos adecuados, ¿no? También la gente adecuada, ¿no? Que nos permita generar procesos de medición que justamente nos ayuden a generar nuestros cimientos, ¿no? De nuestra infraestructura. El que no se, o el que se omitan los procesos de validación o de caracterización de los elementos nos puede llevar a redes que consuman muchísimo más tiempo en generar mantenimiento que en estar generando ganancias, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se podría evitar de tareas de mantenimiento se puede empezar a mitigar pues desde la construcción, ¿no? Si todo está bien hecho desde la construcción, el tiempo que nosotros invertamos en el mantenimiento pues, va a ser mínima, ¿no? Entonces evitemos en lo posible caer en esas creencias de que como son plug and play, puede decirse de cierta manera las redes, pues no necesitan medición, ¿no? Y esto pues, obviamente se va a ver reflejado ya, primero, con el performance de los servicios que estén montados sobre esa infraestructura, y segunda, y no menos importante, el tiempo que se le va a invertir justamente al darle mantenimiento a esa red, ¿no? Si la red no fue eh, bien cimentada desde el inicio, pues por seguro, cuando ya esté en operación, vamos a tener muchísimos problemas. Y normalmente en este tiempo, ¿no? Donde la demanda de ancho de banda cada vez es más y más descomunal. Muchas veces el cliente no solamente va a estar contento si recibe el ancho de banda, sino con qué calidad está recibiendo ese ancho de banda o esos servicios. Entonces, ahí es donde va a radicar el principal diferenciador de un operador con otro. No el que tenga, digamos, el mayor ancho de banda, sino la calidad con la que está entregando ese ancho de banda.
Y eso, la única manera en la que se puede garantizar es llevando a cabo una buena caracterización de los elementos del enlace óptico. No hay de otra. Ok. Ahora, entonces cuando empezamos a hablar de caracterización, como decía, pues se nos pueden empezar a venir algunos instrumentos a la mente. Y uno de esos instrumentos es el OTDR, ¿no? ¿Y por qué menciono el OTDR? Porque básicamente es un instrumento que nos permite ver en detalle todos los elementos ubicados a lo largo del enlace, ¿ok? Pero justamente el pensar en el OTDR es justamente aquí donde vemos uno de los primeros desafíos para validar o para llevar a cabo esta caracterización. Eh, eh, el OTDR como tal, pues como les mencionaba, pues nos va a ayudar justamente, pues, nos va a ayudar desde validar la continuidad de los tramos, desde verificar que no haya conectores mal instalados o sucios, que no haya macrodobleces, que no haya, o existan conexiones deficientes, no solamente a nivel de conector, sino también, pues obviamente, en los empalmes, obviamente que todos los elementos ópticos cumplan con los valores de atenuación y de reflectancia, obviamente cuando ésta esté presente, ¿no? Y todo esto puede tornarse muy difícil si no se tiene el expertise necesario, ¿no? O el conocimiento adecuado para hacer las configuraciones de este tipo de instrumentos. El nivel de análisis, obviamente, en este tipo de herramientas, ¿no? Se va a incrementar, obviamente luego se agregan los splitters, ¿no? Hablando de una red típica, una red PON, y todavía se eleva en un grado mayor si, obviamente, se agregan splitters desbalanceados, que es justamente la temática que nos tiene hoy aquí, ¿no? Un OTDR, pues es la herramienta, pues, digámoslo así, la más situada, ¿no? Para validar redes ópticas. Y además, si este OTDR tiene capacidad para generar también mediciones dentro de entornos PON, pues obviamente eso es lo ideal, ¿no? Tener un OTDR que sirva tanto para punto a punto que como para PON. Que recordemos, no es lo mismo, justamente porque un OTDR PON pues tiene diferentes especificaciones ópticas que justamente ayudan, ¿no? A caracterizar de una mejor manera elementos que se encuentren cercanos a eventos de atenuaciones muy elevadas, ¿no? Entonces, bueno, el OTDR básicamente, pues como les decía, es capaz de mostrar todos los detalles generales del enlace y también de manera puntual en cada uno de los elementos. Eh, es el único instrumento en campo que nos puede ofrecer tanto lecturas de atenuación como de reflectancia o ORL, ¿no? Que básicamente van de la mano, en la misma medición, ¿no? Además, justamente es un instrumento que no solamente nos permite validar el perfil de atenuación y de reflectancia, sino que incluso nos permite saber la distancia total del enlace y, obviamente, la distancia del origen a cada uno de los elementos, ¿no? Entonces nos permite ver distancias de los elementos y distancias entre elementos. Pero aquí es donde empieza el desafío. Pero para poder tener el mejor aprovechamiento de este instrumento, pues justamente es necesario saber cómo configurarlo, saber qué se necesita para tener una traza adecuada, ¿no? Es decir, esto requiere muchas veces de tener una base muy sólida de cómo van a interactuar las perillas de configuración de un OTDR. Y en muchos de los casos esto puede llevar un tiempo bastante significativo en la configuración y obviamente en la obtención de los resultados si no se cuenta con un conocimiento adecuado. Este tiempo muchas veces, pues obviamente que no es para nada bueno en cuanto a los tiempos de las implementaciones que se deben de cumplir. Entonces aquí muchas veces uno de los principales retos en implementaciones de FTTH va a ser justamente poder tener personas que sepan manipular muy bien este tipo de instrumentos y que además no sepan no solamente manipularlos, sino interpretar los resultados, ¿no? Y el reto es que muchas veces este tipo de personas o de técnicos son muy escasos, ¿no? En el mundo de las telecomunicaciones. Bueno, justamente para poder tener una buena configuración, pues debemos recordar que existen tres parámetros fundamentales para poder realizar una adquisición del tipo TDR, ¿no? El pulso, el tiempo y la distancia. ¿Ok?
Y cada uno de ellos, justamente, van a ser los causantes de lo que nosotros veamos justamente en la pantalla los resultados. Y si no se configuran de manera adecuada, pues obviamente se van a poder tener valores de caracterización inadecuados y obviamente acompañados de una dificultad enorme, sobre todo ahora que vamos a ver los splitters balanceados, una dificultad enorme para determinar qué tipo de elemento es el que estamos viendo en pantalla. Si se está tratando de un splitter o de algún conector o de un doblez, ahí es donde la pericia justamente de los técnicos entra en acción. Y esta misma pericia es la que le va a permitir poder manipular estos parámetros de pulso, tiempo y distancia justamente en el instrumento para poder generar buenos tiempos de entrega, buenos análisis y además obviamente determinar si el enlace es de buena calidad o no y si obviamente está listo para la entrega. Entonces, justamente el utilizar un OTDR, pues justamente nos va a llevar a recordar las bases, ¿no? De cómo funcionan o cómo es que interactúan estas tres perillitas, donde, digámoslo así, el, el punto principal de operación es tener en cuenta que a menor pulso, ¿no? El 5 nanos, 3 nanos, mejor resolución, es decir, los espaciamientos entre los puntos de muestreo o de adquisición, mejor dicho, van a ser menos espaciados unos de otros, entonces por ende vamos a tener mejor definición del enlace, entonces a menor pulso, mejor resolución, pero que perdemos distancia o alcance, ¿no? O si lo quieren ver del lado contrario, sería que a mayor pulso, mayor, mayor distancia, pero menos resolución, ¿no? Entonces, básicamente, el operar un OTDR, pues justamente nos va a empezar a conflictuar en saber utilizar de manera adecuada esas tres perillas. ¿Qué queremos ver? ¿Qué elemento es el que queremos caracterizar? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿No? Entonces, aquí, si un técnico no tiene el conocimiento adecuado, pues justamente podría empezar a lo mejor con el pulso más grande, ¿no? Y si, que es una práctica también muy común, desafortunadamente, muchas veces utilizar el método automático nos genera la utilización de pulsos muy altos que si se encuentran con una reflectancia muy grande, pues puede terminar con la pérdida total de esa conexión, ¿no? Al salir con una potencia tan enorme. Entonces, justamente el poder utilizar un OTDR, pues va a depender de qué queremos ver, hasta dónde queremos llegar y obviamente tener en cuenta que tal vez una gráfica no sea suficiente para poder caracterizar el enlace completo, ¿no? O con el detalle que esperamos para poder justamente decir si un elemento es bueno o es malo. Entonces, en un escenario desbalanceado, aparte de justamente de tener esa problemática o ese desafío de tener un instrumento que sea capaz de validar y que tengamos personal capacitado para generar el análisis, pues la cosa se pone un tanto más difícil que en un entorno balanceado. Aquí ya de entrada tenemos más puntos de prueba. De entrada, los que conforman o van a conformar la parte del cable troncal o el cable de distribución. ¿Sale? Aquí a lo mejor no tenemos tanto problema porque podría comportarse como un enlace punto a punto, ¿no? Básicamente vamos a pasar a través de los splitters, pero normalmente se va a hacer a través del puerto de que genera el desbalanceo menor, ¿no? Pero aquí entra otro conflicto, ¿no? Que vamos a ver, es que al ser también valores muy pequeños, pues pueden ser bien confundidos como un conector, por ejemplo, al momento de generar la interpretación. Otro de los puntos que se empiezan justamente a presentar es obviamente la validación de los drops o de los puertos cliente, ¿no? que tenemos a lo largo del enlace desbalanceado. Y aquí es donde se empieza a tener esos desafíos tan grandes, porque el primer evento a caracterizar o a tomar en cuenta dentro del análisis es un evento que va a generar una atenuación realmente muy grande, ya que, como hemos dicho, básicamente internamente estas cajas de desbalanceo tienen internamente un arreglo de splitters. Entonces, digamos que la cantidad de atenuación o el valor de inserción no va a ser el típico de, por ejemplo, aquí de 1 a 8 no va a ser el típico de 9 a 10, por ejemplo, sino que va a ser ese valor más, obviamente, el valor que adicione o agregue el desbalanceo al que está conectado. Entonces, aquí tenemos una situación realmente muy complicada porque tenemos puntos de caracterización que tienen eventos iniciales
con pérdidas de inserción realmente muy elevadas, ¿no? Pueden ser, incluso hemos llegado a ver de 15, 17 dBs como primer elemento, ¿no? A caracterizar. Y no solo eso, sino que aunado a eso, las distancias entre cada uno de estos elementos a veces tienden a ser muy cortas, lo que va obviamente a dificultar la manera de caracterización o la manera de interpretación. Si estoy viendo lo que quiero ver, si estoy utilizando el pulso adecuado, si es un conector o si es un empalme o si es un splitter desbalanceado. Entonces ahí es donde entra en juego toda esa expertise que los técnicos de campo deben de aportar en este tipo de topologías, ¿no? Además de eso, pues, ¿qué tenemos? Que la mayoría de las implementaciones son conectorizadas, entonces yo veo un conector y para mí representa básicamente un punto de fallo. Existe un potencial, perdón, punto de fallo. ¿Por qué? Pues justamente pues por lo que veníamos mencionando de las reflectancias o de los ORLs. Cada uno de estos conectores, entonces o mejor dicho, cada una de estas redes desbalanceadas tienen muchísimas más conexiones que una red típica, donde normalmente incluso hasta se generan empalmes, ¿no? Para poder respetar el presupuesto de periodos. Pero aquí la mayoría son conectores, entonces cada uno de estos conectores va a representar un punto potencial de fallo y un punto de degradación en cuanto al ORL. Entonces, aquí es sumamente importante poder validar la correcta conexión de este punto, ya sea con un microscopio o, como lo que estamos hablando, con un OTDR. Entonces, ahora, no solamente supone estos desafíos, el probar el cable troncal y los clientes, sino que también aquí se derivan dos puntos muy críticos en cuanto a digámoslo así, la atenuación que pueda sufrir o la degradación que pueda sufrir la señal. Estos dos puntos son el punto más alejado de la red, que sería básicamente el splitter balanceado, y aquí es donde tenemos la atenuación con peor situación, pero en base a qué? A la distancia, justamente al ser el elemento más lejano. Y eso obviamente es súper recomendado medir desde este punto, además que desde este punto pues podemos ver el enlace en su totalidad, ¿no? Desde el punto final hasta la central. Y después también agregamos la validación donde el punto más, que sería básicamente el punto más atenuado del enlace, que es básicamente el último, la última caja desbalanceada, es decir, el penúltimo punto de conexión, donde obviamente aquí sí se está generando un desbalanceo y obviamente el valor de atenuación de esta caja es mayor que la caja balanceada. Entonces, este punto de aquí, donde se tiene la última caja desbalanceada, es el último o el mayor, el punto más crítico en base a atenuación, como dice aquí, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos el punto de mayor atenuación de todo el enlace en la última caja desbalanceada y por ende, obviamente, se recomienda tener una validación desde ese punto. Entonces, el entorno desbalanceado nos trae aquí unos retos bastante interesantes, ¿no? Que obviamente implica, pues, desde empezar a encontrar conectores dañados, reflectancias, discontinuidades, altas pérdidas, macrodobleces, y no solo eso, sino que aparte interpretar gráficas de este estilo, donde los elementos se ven realmente muy juntos unos de otros, y obviamente puede generarse una confusión bastante significativa entre o en qué elemento es el que se supone que estamos viendo, ¿no? En la gráfica del OTDR. Porque no solamente es generar el disparo y ver si llegamos al final o no, sino lo importante es saber interpretar qué es lo que estamos viendo en esas trazas. Y los elementos desbalanceados nos la ponen bastante difícil, ya que en campo podemos encontrar valores de inserción muy variados, ¿no? Desde los valores tal vez más convencionales como 70-30, 80-20, 90-10, hasta valores no tan convencionales como 99-1, 99-2, que es justamente, por ejemplo, en estos splitters, donde una probabilidad más alta de confusión de elementos se puede generar, ¿no? Como observamos en pantalla, este tipo de desbalanceos, ¿no?
pueden llegar a tener pérdidas desde punto .3, punto .5, punto .100, punto .7, que están muy cercanas a un conector, ¿no? Entonces aquí la capacidad de poder discriminar si se trata de un conector como tal o si se trata de realmente de la caja de desbalanceo es un reto bastante interesante, ¿no? Donde obviamente aquí que probablemente dicte la buena interpretación va a ser la experiencia del técnico que ya tiene en campo. No solamente vamos a tener múltiples valores de inserción de los diferentes variaciones que puede haber de splitters desbalanceados, sino que obviamente también esos valores tan pequeños se pueden generar confusión y aparte van a ser muchísimos los valores nuevos a considerar dentro de un análisis. En un escenario típico o balanceado, pues teníamos a lo mejor el valor del conector, del empalme y quizá de uno o dos splitters. Pero aquí tenemos decenas de nuevos o de diferentes splitters, lo que lo vuelve en una tarea muy difícil al momento no solo de generar la traza, sino de la interpretación. Entonces, por un lado tenemos diferentes valores, nuevos elementos, y por otro lado tenemos una lista interminable, ¿no? Puede llegar a parecer interminable de nuevos valores a considerar. Y obviamente todo esto en combinación, pues nos puede dar un abanico de posibilidades bastante amplio de las topologías que se pueden implementar ya en campo como tal. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, pues básicamente los entornos desbalanceados pues nos traen diferentes desafíos, como son, como ya habíamos comentado, que estas cajas tienen poca pérdida en el puerto de entrada, pueden ser detectados como un empalme o muchas veces como conectores, ¿no? Entonces la capacidad de poder discriminar estos elementos va a ser clave para poder tener justamente buenos tiempos de entrega. Va a existir una mezcla entre balanceados y desbalanceados, ¿no? Justamente, como veíamos, normalmente siempre al final va a haber un balanceado. Y si se quiere incrementar, pues incluso se puede llegar a poner un balanceado de 1 a 2. Entonces es una mezcla, ¿no? De balanceados con desbalanceados, ¿no? Y obviamente ya vimos que el número de posibilidades de desbalanceo, pues es muy grande también, ¿no? A eso le vamos a agregar que si medimos desde los clientes, pues van a ser pérdidas muy grandes, desde 10, 12 hasta 17 dB en algunos casos, como la gráfica que vemos aquí. Vean, o sea, el primer evento es una caída realmente descomunal, ¿no? Y obviamente si, por ejemplo, tampoco se tienen las herramientas adecuadas, pues esto todavía puede incrementar el nivel de interpretación que se puede presentar. También se tiene distancias muy cortas, ¿no? Entre los elementos, vean, ¿no? Pueden llegar incluso a generar elementos mezclados, ¿no? Si se ocupa un pulso muy grande y si no se tiene un buen tiempo de promediación. A su vez, también los procesos son muy manuales, ¿no? Por ejemplo, aquí como le digo a mi gerente que no se trata de un conector, sino realmente de un splitter, o viceversa, ¿no? O cómo le digo que esto representa realmente el splitter y no es a lo mejor una pérdida que está por arriba de lo que deberíamos estar registrando. Entonces, anteriormente o hace todavía un par de meses, todo esto podía ser un proceso realmente muy manual, ¿no? Y que obviamente pues esto le agrega probabilidad a error humano también, ¿no? Entonces, a su vez, pues esta es una tendencia que viene ganando mucha fuerza y obviamente nos va a poner en aprietos a algunos de los que estemos involucrados, justamente porque se prevé, ¿no? Nuevas instalaciones de este estilo, ¿no? Miles de nuevas fibras justamente que instalar en campo, lo que va a demandar más técnicos, ¿no? Y que estos técnicos estén más preparados para poder ajustarse a este tipo de entornos. En Expo, justamente consciente de todos estos retos que se suponen las nuevas implementaciones, hemos desarrollado desde hace unos años una aplicación, ¿no? Que justamente ayuda a los técnicos en campo a poder generar mediciones muchísimo más concisas, eh, y que obviamente les consuman menos tiempo de interpretación y de configuración. Estamos hablando básicamente del IOLM, ¿no? Que es nuestro aplicativo justamente para validar redes ópticas y que lo hace de una manera rápida, fácil e inteligente y dinámica básicamente, ¿no?
Entonces, si bien a lo mejor muchas personas ya conocen el IOLM, es importante destacar el cómo es que funciona esta tecnología y es importante resaltar que es una tecnología que se puede adaptar a cualquier topología, no solamente a los desbalanceados. Entonces, básicamente el IOLM es nuestro aplicativo incorporado dentro de los equipos, ¿no? Que nos va a ayudar a generar interpretaciones de los resultados de gráficas o TDRs. ¿Cómo funciona? Básicamente, el equipo en su algoritmo va a determinar de forma automática y dinámica todos los parámetros de pruebas. Entonces, aquí ya nos empezamos a olvidar del pulso, del tiempo, de la distancia, ¿no? Entonces, básicamente, el equipo configura esos valores, ¿no? De manera dinámica y automática. Después va a generar adquisiciones a diferentes pulsos y a diferentes longitudes de onda, sin que, ojo, sin que previamente nosotros le digamos qué pulsos usar o qué distancias tiene. No, él lo va a hacer todo de manera automática. Él va a definir con el algoritmo qué pulsos van a ser los necesarios y cuántas gráficas necesita obtener y obviamente a qué longitudes de onda también lo va a hacer. Una vez que se genera esa adquisición de múltiples trazas a diferentes tamaños de pulso, lo que se va a hacer es analizar las trazas, se van a combinar los resultados, se van a promediar y por último vamos a obtener un diagrama en iconos que cualquier persona puede interpretar, tenga o no tenga conocimiento de cómo manejar un OTDR, ¿no? Entonces eso es una ayuda fantástica que se trae a campo, ¿no? Y que, como les mencionaba, se puede adaptar a cualquier entorno, ya sea punto a punto, punto multipunto en su versión balanceada o en su versión desbalanceada. Ahora, enfocándonos directamente a la parte de desbalanceados, digamos, como puntos a destacar en este modo de trabajo del IOLM, es que nosotros podemos insertar hasta 12 divisores desequilibrados a lo largo de la topología, ¿no? Podemos representar esas 12, hasta 12 cajas, que es el máximo que hemos llegado a encontrar en campo. Entonces aquí ya no estamos hablando de uno o tres splitters, aquí ya podemos hablar de 9, 10, 12 incluso, ¿no? Con sus esquemas de desbalanceo. Es la única solución para que nos va a permitir tanto validar tanto a suscriptores, ¿no? Como lo vemos aquí, desde el puerto true, test point, que es a través del splitter o de los suscriptores, ¿no? Que tenemos aquí en la parte amarilla, o que nos permite medir todo el cable troncal, ¿no? Entonces, básicamente es una herramienta que nos permite validar no solamente topologías típicas, sino también el desbalanceo y que aparte es adaptativa, ¿no? Que se puede adaptar a cualquier tipo de topología que encontremos desplegada en campo, ya sea, no sé, 90-10 con 70-30 y un 90-2 y al final 1-4, lo que sea que se tenga de variación en la implementación, el IOLM es capaz de adaptarse. ¿Vale? Entonces, como les comentaba, se adapta a cualquier prueba, tiene una flexibilidad sin igual, ¿no? Nosotros podemos generar cuál va a ser la topología que nosotros vamos a poder o estamos pretendiendo medir, justamente para poder tener mejor ubicados cada uno de esos elementos y así tener una caracterización muchísimo más cerrada y más puntual para cada uno de esos elementos. Entonces nosotros vamos a definir o podemos definir cada uno de los elementos que van a estar a lo largo del enlace desbalanceado sin importar de qué elementos se traten y que como veníamos viendo es sumamente importante para no generar confusiones, ¿no? Con otro tipo de elementos. A su vez, también veíamos que existen muchos valores de atenuación, entonces el instrumento también nos permite tener una manera de gestión de todos esos valores de inserción que se tienen. Veíamos que pueden llegar a ser decenas, ¿no? De valores. Entonces el IOLM tiene la capacidad justamente de customizar esos valores de los nuevos elementos que vamos a encontrar en campo y tenerlos registrados de manera ordenada y bien puntual esos valores a considerar para que al momento de que se genere la validación tengamos incluso hasta un veredicto pasa-falla, ¿no? Y obviamente a sabiendas de que vamos a tener ese veredicto basado en umbrales, ¿no? Que se están esperando para cada uno de esos elementos. A su vez, tiene una interfaz gráfica muy intuitiva. Nosotros vamos a poder, primero, obviamente, de generar la topología que tenemos enfrente para validar, se va a poder escoger en qué punto de la red se necesita medir, si ya sea a través del cable troncal
o a través del puerto cliente, o incluso teniendo mediciones desde la parte final. Entonces nosotros lo que vamos a ir a hacer es ir colocar y seleccionar desde qué punto vamos a estar midiendo, justamente para qué, para preparar al IOLM de saber qué elementos van a estar considerados dentro del análisis y cuáles no, y bastará después de ubicar ese punto de prueba donde vamos a probar, con dar Start para iniciar la prueba y obtener los resultados. Que, como veníamos viendo, estos resultados, pues cualquier persona los puede interpretar, tengan o no tengan experiencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, que nos indica si se trata de un conector, si se está tratando de un splitter y de qué división es, si es balanceado o desbalanceado, si está dentro de parámetros o no está dentro de parámetros. Y si no fuera poco con eso, también nos permite tener acceso a gráficas tradicionales de esta gráfica obtenida, digamos, con la metodología IOLM, nos permite también generar visualizaciones de gráficas tradicionales para tener una mejor capacidad de análisis de los enlaces. Entonces es sumamente fácil de utilizar y muy intuitivo. Ahora, imagínense que ahora no solamente este instrumento les va a generar la opción de poder mandar a casi cualquier persona a campo, ¿no? Sin tener un conocimiento previo, ¿no? Ya que básicamente genera una interpretación de manera automática y solo va a bastar con generar una conexión y dar start para obtener los resultados. Entonces eso ya nos va a dar más flexibilidad, más dinamismo al momento de mandar a la gente a campo y que vaya y valide. Ahora imaginen que eso se vea potenciado por automatizar los procesos de que se deben de realizar en campo. Entonces eso todavía nos va a ayudar a generar mejores tiempos de entrega, mejores tiempos de retorno de la inversión y obviamente redes de mejor calidad, porque justamente al automatizar estos procesos vamos a poder eh, este, eh, eh, asegurar que las mejores prácticas se lleven a cabo dentro de las validaciones que nosotros tengamos que ir a hacer a campo, ¿no? Entonces, en Expo nosotros tenemos una plataforma que se llama TestFlow, que justamente nos permite generar la gestión automática de los procesos y de los resultados. ¿Cómo funciona? Básicamente, el TestFlow va a venir, es un aplicativo que viene instalado en nuestros instrumentos y es un servicio cloud service. Entonces, este servicio cloud service lo que nos va a permitir es generar justamente proyectos o trabajos, ¿no? Que contengan el procedimiento a seguir en campo, paso a paso, de cada una de las pruebas que se deben de realizar. Es decir, conexión, a lo mejor inspección del primer conector en el DFO. Ahora, no sé, validación del F1 o validación del splitter desbalanceado del tap número 1, tap número 2, tap número 3. Después de eso, a lo mejor, no sé, medición de potencia o sácale una foto. Entonces, básicamente aquí, el gerente que va a generar ese trabajo, lo que va a hacer es generar la secuencia de pasos a seguir en, en campo para generar cierto trabajo, ya sea de construcción, de mantenimiento o de activación. Entonces, una vez que se genera esa secuenciación de pruebas, obviamente esto potenciado con los instrumentos Expo que son automáticos o automatizados, el técnico va a recibir ese trabajo en campo, ¿no? Y al momento de que el técnico lo recibe, ¿no? Obviamente como parte del trabajo, pues viene para qué cliente se está haciendo, obviamente el gerente se lo asigna a un técnico en específico, ¿no? Y también como parte del trabajo no solamente viene la secuenciación de pruebas, sino los tiempos límite, ¿no? En los que se tienen que entregar estos trabajos. Entonces el técnico recibe ese trabajo y obviamente va y ejecuta el procedimiento que debe de realizar. Esa inspección de fibra, medición de potencia, o TDR, o IOLM. Entonces, todas estas pruebas que se generan en campo se suben en el instante que se están obteniendo a la nube, ¿no? Permitiendo así generar visualizaciones de los trabajos en campo casi en tiempo real. Justamente he hecho, en muchos de los casos hay un auditor, hay una persona que se encarga de generar el análisis de los resultados, que si bien este paso incluso hasta se podría llegar a saltar, porque ya sabemos que los instrumentos generan análisis automáticos, ¿no? Dinámicos, y una segunda validación puede a veces estar un poco de más, ¿no? Porque ya
aparte el gerente ya dijo cómo se tenían que hacer las pruebas, bajo bajo qué condiciones, bajo qué plantillas, bajo qué umbrales, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos o no podemos considerar esto, pero obviamente un doble check nunca está de más. Entonces, estas pruebas están disponibles, ¿no? Ya en tiempo real, justamente para empezar a validar que los trabajos se hicieron de manera adecuada o que no se hicieron de manera adecuada y entonces tomar acciones, obviamente. Entonces, el ya no tener que esperar al técnico a que llegue a su oficina o a que llegue a un punto para conectarse a su computadora, bajar las pruebas y mandárselos a su gerente y que ese gerente los recibe, aquí ya estamos teniendo un ahorro en tiempo bastante considerable, porque no tenemos que esperar a que el técnico llegue, sino que se genere justamente esa validación y obviamente se empiece a gestionar la liberación del proyecto y obviamente el pago como tal, ¿no? Y pensar, obviamente, en seguir al siguiente contrato. Entonces, a su vez, pues todos estos eventos se van a quedar registrados, todas las pruebas, en los tiempos de entrega, todo lo que se vaya, digamos, registrando dentro de la plataforma, se va a ver o se puede vaciar en estadísticas y analytics que nos van a poder permitir generar mejores tomas de decisiones en un futuro. Entonces, podemos ver eficiencias de tiempos de entrega, cómo va el progreso de los trabajos, ¿no? Si ya se acabó de instalar en ciertas zonas o no, y qué avance se lleva, cuáles son las calidades de cada uno de los elementos que estamos instalando, o incluso de las redes que estamos construyendo, ¿no? ¿Cuál sería como el ranking, ¿no? De si se tienen o no los valores necesarios para poder ofrecer servicios de buena calidad, ¿no? Por ejemplo, si algún proceso es el que más está fallando con los analytics, pues podemos ir y verificar, ya sea que, no sé, se están tardando porque siempre los conectores salen con valores por arriba de lo que deberían. Pues entonces empezamos a implementar dentro de los procesos que aseguren la limpieza e integridad de los conectores. Que los empalmes son los que siempre salen mal y por eso no podemos entregar los servicios. Pues entonces probablemente la empalmadora que está generando los empalmes no sea de buena calidad y sea necesario tal vez encontrar una empalmadora que nos genere empalmes adecuados para poder entregar los servicios en tiempo y forma. Entonces, los analytics nos pueden dar muchísimas herramientas justamente para empezar a mejorar los procesos de entrega y obviamente empezar a tener retornos de la inversión muchísimo más rápido y sin tener que estar pensando en que pueda fallar en un futuro, ya que al asegurar esa automatización de los procesos y justamente cerrarlos en procesos que tengan que ver con las buenas prácticas, pues ya nos asegura que van a ser redes que cumplen, ¿no? Con los valores necesarios. Ahora, nosotros, ya como conclusión, podemos decir que para poder tener implementaciones exitosas, pues lo fundamental es tener equipado a las cuadrillas con equipos de pruebas adecuados que les permitan tener una mayor flexibilidad en campo y una rapidez en cuanto al manejo y la interpretación de los resultados. Y obviamente estos se van a ver potenciados si están conectados a un cloud service que les permita la gestión de los procesos. A su vez, pues obviamente el ya tener esos equipos y el que estén conectados a la plataforma nos va a permitir justamente automatizar métodos y procedimientos, ¿no? Que nos van a asegurar que las mejores prácticas se están ejecutando en campo. Y entonces eso, poco a poco, nos va asegurando que vamos a tener redes de buena calidad. El tener estos procesos automáticos pues nos obliga justamente a validar todo sin que nos tengamos que saltar ningún paso. Que tengo flojera de inspeccionar el conector, no lo inspecciono, eso hago el OTDR y la mando y con eso ya, no. Aquí se tiene que generar todos los pasos, inspección, validación, foto, todos los pasos sin que haya cabida para dejar alguno de esos pasos fuera del procedimiento y que al final del día ese paso que no se llevó a cabo sea el que sea el causante del fallo en la red. Entonces aquí aseguramos que todos los procesos se cumplan siguiendo las mejores prácticas y con equipos eh, inteligentes y automáticos. Y por último, obviamente todo esto se va a ver reflejado en mejores tiempos de entrega y en mejores retornos rápidos de retornos de la inversión.